Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Seguimos con el contenido de repaso, con el repaso del contenido de tercer año. En este caso vamos a hablar de la fotosíntesis, ya para cerrar lo que son los procesos de transformación de glucosa que veníamos hablando. Igual la fotosíntesis, lo que nos interesa es que la fotosíntesis ocurre en una célula, por lo tanto ahí no lo dice, pero fotosíntesis celular. Hay algunas aclaratorias que hacer para corregir algunos errores que a veces se tienen de interpretación. En principio tenemos que definir que la fotosíntesis es un proceso donde la energía celular, la energía solar o la energía lumínica, es lo que vamos a ir aclarando allí, esos errores, por eso los dejo allí para poderlo aclarar, es convertida en energía química. Este es un proceso mediante el cual las plantas en general, que es la otra corrección, transforman con la presencia de la luz las sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas nutritivas, en este caso glucosa o algún tipo de almidón, algún tipo de azúcar. Eso es lo que vemos en la representación. En este caso ahí está la luz, energía solar, pero esto puede ser energía lumínica. Lo que necesitamos es una fuente de radiación que tenga el espectro suficiente para que la planta empiece a hacer fotosíntesis. De allí que en los viveros no dependan estrictamente de la luz del sol. La fotosíntesis va a llevar a cabo en los cloroplastos, básicamente las hojas o tallos jóvenes que absorben energía solar. Los cloroplastos van a estar formados por granas y tilacoides, pueden encontrar dentro de una estructura, un organelo dentro de la célula. Estos últimos van a contener un pigmento que va a ser capaz de absorber la energía del sol. Y evidentemente el pigmento es la clorofila, ya eso lo conocen ustedes, pero también tenemos otros tipos de pigmento. Abajo podemos ver la representación de lo que está descrito arriba: cloroplastos, granas, tilacoides, y dentro de cada uno de ellos, bueno, la organización de esos pigmentos son los pequeños puntos que vemos. En el caso de donde se realiza, básicamente donde se encuentran reunidos la mayoría de los cloroplastos, se van a encontrar cerca del tejido superior de la hoja, de allí que la hoja tome el color verde. Cabe destacar que el verde no es el color que absorbe la hoja, no es la fuente de radiación idónea para hacer fotosíntesis. Por lo tanto, si yo coloco una fuente de luz verde en un vivero, maté a todas las pobres plantas. Eso para que lo tengamos claros allí. Una pequeña aclaración. Lo otro es, tenemos fase de la fotosíntesis, y aquí es la otra aclaratoria y se deja la imagen a propósito. Si hablamos de fotosíntesis, estamos hablando de que se dé nada más en presencia de radiación lumínica con una frecuencia de onda suficiente para que se puedan excitar los cloroplastos, la clorofila, y esta puede empezar a realizar el proceso de fotosíntesis propiamente dicho. Vamos a clasificarlo allí en fotosíntesis y quimiosíntesis, para que estemos claros. Fotosíntesis de día o en presencia de una fuente de luz, y de noche vamos a realizar quimiosíntesis. Esta quimiosíntesis la vamos a llamar respiración en este caso, aunque no es una respiración, aunque sí es respiración. Esta respiración, como tiene una ganancia neta de energía, realmente la llamamos quimiosíntesis, porque durante la noche las plantas pueden seguir haciendo su proceso de producir glucosa. No solamente la va a consumir, porque ellos también consumen en el proceso de respiración glucosa, sino que también está produciendo eso por ganancia energética. Eso para que estemos allí más o menos claros. El oxígeno lo vamos a absorber, se va a absorber en este caso vía las hojas, una estructura especializada, pero las raíces también deben respirar. Si el suelo está muy compactado, las raíces terminan por perder su proceso de respiración propia, y por lo tanto no pueden absorber suficiente cantidad. Nosotros tenemos entonces la fase luminosa fotoquímica, se la deriva de la corrección allí, fotosíntesis, básicamente como tenemos allí. Van a ocurrir reacciones que van a estar en presencia de los tilacoides. Estos van a absorber luz solar y se convierten en energía química. El agua se fotodescompone liberando oxígeno, y se va a sintetizar ATP y NADPH, que son sustancias altamente energéticas. Vemos allí en la representación lo que ocurre básicamente en la fotosíntesis. En la respiración, que lo mencionamos en el video anterior, se hablaba del ciclo de Krebs. En este caso hablamos del ciclo de Calvin.
caso reducido, ciclo de Calvin, pero también se le conoce como ciclo de Calvin-Benson, que va a ocurrir en donde va a entrar, mejor dicho, el agua va a ocurrir en los estromas. Esos estromas van a meter el dióxido de carbono a poder pasar a las fases de producción de energía, en este caso producción de azúcar. Las plantas van a absorber el dióxido de carbono y el agua, que les servirán para la producción de alimentos. Los cloroplastos van a captar esa energía solar para formar ATP. La energía de ATP rompe la molécula de agua y libera oxígeno. En un proceso posterior, que es en el proceso de respiración, ella recompone esa molécula de agua. Inclusive durante el proceso se va recomponiendo moléculas de agua. No solamente la entrada, también en el proceso quimiosintético vamos a tener salida de agua como tal. Ya la recompone constantemente. La fase lumínica, las reacciones que se van a dar no lumínica, que es la quimiosintética, que es la forma en que vamos a utilizar para nombrarlos a ellos. Las reacciones en la oscuridad ocurren en el estroma. El CO2 es transformado en carbohidratos usando el ATP y la unidad de pH de los tilacoides que se formó durante la fotosíntesis propiamente dicho. El hidrógeno que fue obtenido del agua se une químicamente con ayuda del ATP al dióxido de carbono para formar glucosa. Tenemos la fórmula general del dióxido de carbono, fórmula general de la glucosa. Parte de esa energía que contiene el ATP se queda en la glucosa, por ello este alimento se considera altamente energético. Se va a liberar vapor de agua, lo que está diciendo que formamos nuevamente la molécula de agua. Mediante reacciones químicas subsiguientes se va a formar almidón, grasa y proteína. Pues las plantas también van a producir proteínas vegetales, que en este caso la digestión de las proteínas y de las grasas de procedencia vegetal, no todas, casi ninguna, es digerible para los seres humanos. Vemos la reacción de la fotosíntesis. Básicamente dióxido de carbono y agua es complementaria a la respiración. Eso ya se supone que lo saben desde el primer año, ya que los productos de la fotosíntesis los requerimos en la respiración y los de la respiración los requerimos en la fotosíntesis. Básicamente las plantas se pagan y se dan el huerto ellas mismas, porque simplemente su energía está allí. Es la energía lumínica la que le da posibilidades de realizar el proceso de fotosíntesis, pero también el proceso de respiración. Las plantas van a realizar el proceso de fotosíntesis cuando hay suficiente luz, de lo contrario van a consumir oxígeno del exterior para llevar la respiración celular. La fotosíntesis va a ocurrir en los cloroplastos, mientras la respiración celular ocurre en el mitocondrio, o en la mitocondria, básicamente dicho. Aquí hay un error ahí de transcripción. Vemos el proceso. Se preguntarán por qué está en inglés. Bueno, porque yo sé que ustedes saben inglés. Deben copiar las imágenes, las deben copiar en su cuaderno. Entonces, en principio, a partir de eso podemos decir que el reino vegetal, las plantas van a constituir la base de las cadenas y las pirámides alimenticias. Su papel es sumamente importante como productoras de, ya dijimos, azúcares, grasas, proteínas. De repente no para nosotros, pero sí para el resto de las cadenas alimenticias. La planta va a aportar oxígeno a la atmósfera. De hecho, gracias a ella, lo vamos a ver en el contenido del cuarto año, se dio una de las primeras extinciones debido a esa producción de oxígeno de las plantas. Ese ha sido el repaso de fotosíntesis, con las aclaratorias, que ya sabemos que si es en la noche está realizándose el proceso de respiración o el proceso quimiosintético, que es como lo vamos a nombrar. Que tengan feliz día.